Thanos ha sido el gran villano de la saga del infinito, el gran villano del universo cinematográfico de Marvel, cuya motivación casi heroica, sus planes, su aniquilación de la mitad del universo, su búsqueda de las gemas del infinito e incluso su regreso desde el pasado para darle una última batalla a los héroes más poderosos de la Tierra, han hecho de él uno de los mayores villanos no solo del cine de superhéroes, sino de todo el cine en general. La cuestión es que ahora mismo la sombra de Thanos es muy alargada, y dado que el UCM quiere continuar hacia nuevos objetivos, deben encontrar un villano, alguien que sea capaz de mantener esta amenaza, que sea capaz de que sintamos que es un peligro tan grande como fue el propio Thanos. Y esto, amigos y amigas, es muy difícil, porque como ya os digo, Thanos ha sido tan magnífico que repetirlo o incluso superarlo se antoja una misión casi imposible. Sin embargo, en el vasto mundo de los cómics de Marvel existen un montón de personajes, un montón de villanos que igual, bien tratados y con una historia bien contada, podrían rivalizar en cuanto a nivel de amenaza con el Titán Loco. Y como ya os hice un vídeo en el que os hablé sobre cuáles podían ser para mí los tres posibles grandes crossovers, las tres posibles grandes historias de este universo, todas ellas tienen que estar lideradas, todas estas amenazas tienen que estar lideradas por un gran villano. Así que hoy os vengo a traer a 6 posibles villanos que podrían recuperar, que podrían tomar el manto de Thanos para ser la próxima gran amenaza del UCM. Así que hoy en Sergionopolis, los 6 posibles villanos para el futuro del universo cinematográfico de Marvel. ¿Estamos todos listos? ¡Pues comenzamos! Hola amigos y amigas de Sergionopolis, sed muy bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro espacio de YouTube donde lo friki es lo normativo. Y como en el último vídeo, el de las 3 grandes historias, comencé con Annihilation, hoy voy a comenzar contándoos quién es Annihilus. Annihilus es el villano que protagoniza esta aventura y que proviene de la zona negativa, una realidad completamente distinta a la del universo 616 que está conformada por antimateria y que, entre otras muchas cosas, es la responsable de otorgarle sus poderes a los Cuatro Fantásticos. Annihilus reina en esta realidad, tiene un montón de soldados, un montón de esbirros a su servicio, no solo la ya mencionada Ola de Aniquilación, que es un ejército de insectos, sino también tiene un montón de seres todopoderosos que son extremadamente leales a él y que le obedecen en prácticamente todo. La cuestión es que Annihilus, digamos que estaba muy tranquilo hasta que los Cuatro Fantásticos entraron en la zona negativa y él sintió como que eso era una especie de invasión, una amenaza. De hecho, en los cómics literalmente dice que si él hace todo lo que hace es porque siente que el universo principal, el 616, la realidad en la que viven nuestros héroes, se está expandiendo de forma que está sometiendo, que está conquistando su realidad, la zona negativa, y esto no puede quedar sin respuesta. Annihilus en los cómics ha intentado muchas veces dominar la realidad de los Vengadores y sin duda en la que más cerca estuvo de conseguirlo, la más peligrosa, fue la ya mencionada historia de Annihilation, en la que todos los héroes espaciales e incluso algunos villanos tuvieron que unirse para detenerle. Sin duda Annihilus sería un personaje muy interesante porque es un personaje que tiene una resistencia prácticamente extrema. Él, su cuerpo, su propio exoesqueleto combinado con una serie de mejoras tecnológicas que se ha incorporado hacen que sea capaz de sobrevivir a prácticamente todo, incluido tanto el vacío del espacio como temperaturas extremas. Además, esto para defenderse le viene muy bien, pero obviamente un villano también tiene que poder atacar, y en este sentido Annihilus no es ningún manco, porque él posee un objeto llamado el cetro del control cósmico que le da la capacidad de manipular la energía cósmica y de manipular la estructura de la materia a nivel molecular, y esto le hace casi invencible. Sumado esta capacidad de ataque con su extraordinaria capacidad defensiva y además el hecho de haber utilizado este arma durante muchos años hace que poco a poco haya ido absorbiendo su energía, de modo que prácticamente Annihilus ha asimilado los poderes de este cetro cósmico y es un rival muy difícil de batir. De hecho, a lo largo de los cómics se ha enfrentado a muchos personajes espaciales muy poderosos, a Thor, a Nova o incluso a Silver Surfer, y a todos ellos les ha derrotado con facilidad. Ya os digo, en Annihilation solo pudieron detenerle cuando se tuvieron que unir con Galactus y atacarle todos juntos porque es un villano casi invencible.
Si por el contrario la gran historia fuese la historia de Invasión Secreta, como os comenté, estaría muy interesante que el villano fuese el Super Skrull. Pese a que el Super Skrull no tiene mucho protagonismo, de hecho casi no aparece en la historia de Invasión Secreta, creo que si adaptasen literalmente esta historia de los cómics se quedaría un poquito floja, porque a Invasión Secreta, a mi parecer, lo único que le falta a esta historia es un gran villano. Y este yo creo que podría ser, con una leve adaptación, el Super Skrull. ¿Y quién es este personaje? Bueno, volvemos otra vez a los Cuatro Fantásticos, que en realidad es que son unos personajes que han cimentado lo que es casi todo el universo Marvel en los cómics. Estos han tenido muchos enfrentamientos con los Skrull, y el Super Skrull fue la forma de contraatacar que tuvo esta raza. Es el más poderoso de los guerreros Skrull, que además de tener todos los poderes que le corresponden por la raza a la que pertenece, ya sabéis, la capacidad de convertirse en cualquier ser y de leer sus pensamientos, cosa que los Skrull del UCM no lo tienen, lo que es importante reseñar, pero los del cómic sí. También tiene los poderes combinados, y esto es lo que le hace muy interesante, de los Cuatro Fantásticos. Es más fuerte que la cosa, es capaz de mejorar la capacidad de invisibilización de la Mujer Invisible, más elástico que Mr. Fantástico, y vuela más rápido y tiene una mejor capacidad pirotécnica que la Antorcha Humana. Y esto, pensadlo, le hace un ser casi invencible. La cuestión es que, aparte de sus enfrentamientos con los Cuatro Fantásticos, el Super Skrull ha tenido muchísimas historias a lo largo de los cómics de Marvel, tanto relacionadas con su imperio, con el Imperio Skrull, como uno de sus comandantes, uno de sus líderes, como también un villano individual. Se ha enfrentado a personajes como Thor o el Capitán Marvel, que ha sido uno de sus principales enemigos y con el que ha protagonizado algunas de las historias más espectaculares de los cómics de Marvel. La cuestión es que este personaje, como os digo, el hecho de que combine todos los poderes de la raza Skrull con los poderes de los Cuatro Fantásticos, hacen que sea un rival muy difícil de batir, y sobre todo teniendo en cuenta que en las películas la cota de poder está un poquito más baja que en los cómics, y esto es muy importante a la hora de elegir villanos, y que lo voy a explicar o voy a profundizar un poquito en el siguiente para que lo entendáis un poquito mejor. Y el siguiente villano que os vengo a presentar es el Beyonder, el villano de la que sería para mí la tercera historia, Secret War. Lo que pasa es que el Beyonder, debido a esto que os digo de ser tan poderoso, ha tenido como varias interpretaciones a lo largo de los cómics de Marvel, como que le han cambiado su origen, han cambiado algunos detallitos. A ver, es que el problema de la cota de poder, aquí hago un inciso, es importante, porque en los cómics hay personajes que son una locura de poder, que son tremendamente poderosos, algo que es casi inimaginable que puedas adaptar en una película. De hecho, Thanos con las gemas del infinito en el cómic del guantelete del infinito es prácticamente imparable. De hecho, todas las entidades cósmicas le atacan de forma conjunta y él las vence. La cuestión es que, por lo que vimos en las películas, los poderes de las gemas están muy reducidos. Entonces, teniendo en cuenta que también están reducidos los poderes de los personajes, nos podemos imaginar que para hacer historias más profundas, historias más igualadas, historias que igual tengan un poquito más de sentido, los creadores del universo cinematográfico de Marvel han decidido que las cotas de poder estén un poquito más bajas. Y este es el motivo por el que yo creo que un Beyonder, tal y como se le conoce en los cómics, sería muy difícil que lo viéramos en las películas. Os cuento, la cuestión es que hay un objeto, unas estructuras en el universo de Marvel que son los cubos cósmicos, que son unos artefactos más o menos de este tamaño que encierran el poder de un multiverso entero. Ojo, uno de ellos fue encontrado por un científico que lo destruyó accidentalmente y la energía se dividió en dos partes. Una parte de esta energía la absorbió el científico y se convirtió en el hombre molécula, el cual os mencioné en el susodicho vídeo en el que os explicaba en qué consistía Secret War, y la otra parte de esa energía, digamos que cogió forma, se convirtió en un ser vivo y conformó al Beyonder, o como se le conoció aquí en España, el Todopoderoso. En un inicio, en Secret War, es eso, un ser que está por encima de todo, que puede hacer absolutamente cualquier cosa y que siente curiosidad por lo que es la vida humana. Un poco igual que la idea de Ego, el planeta viviente, en Guardianes de la Galaxia 2, ¿no? Que se convertía en un ser humano porque quería experimentar lo que era ser humano, ¿no? Pues esto es lo que hace el Beyonder tras ser derrotado en Secret War. Él se convierte en un ser humano y empieza a investigar porque siente mucha curiosidad por lo que es la vida humana, lo que son los deseos, las voluntades y todo eso. Sin embargo, de cara a Secret War 2, esta idea de un ser todopoderoso, un ser casi divino, es prácticamente un dios, como el sentido que tenemos nosotros del dios omnipotente y omnisciente. La cuestión es que Marvel ha ido reduciendo poco a poco el poder y se ha dado una nueva interpretación, un nuevo origen a lo que son los Beyonder, que esto es lo que desencadena la Secret War 2. Son unos seres provenientes de otro multiverso, ni siquiera de otro universo, estos vienen directamente de otro multiverso, que son aquellos que crean los cubos cósmicos. O sea, aquello que creaba al primer Beyonder es en realidad un artefacto que es creado
por los Beyonder. Es un poco confuso, pero o sea, la idea es esa, ¿vale? Que se trata de una raza de seres todopoderosos que crean estos cubos, y uno de esos cubos, la explosión, creó al primer Beyonder, que aquí, cuando ya creamos a esta raza que viene de otra realidad, se le reinterpreta como otro personaje llamado Cosmos. Tanto si se trata de Cosmos, el ser creado por la explosión de este cubo cósmico, o se trata de los Beyonder, esos seres todopoderosos que provienen de otro multiverso y que quieren dominar a todas las entidades cósmicas, creo que estamos hablando de unos seres demasiado poderosos por el tema de la cota de poder como para que fueran adaptados en una historia dentro de las pelis de Marvel. ¿Quién sí podría protagonizar la historia de Secret War? ¿Quién podría tener este papel de el villano que está por detrás, ese villano muy poderoso que mueve los hilos y que hace que los universos o que los héroes se enfrenten con los villanos? Yo personalmente apuesto por Galactus. Se trata del único superviviente del universo anterior al nuestro. Ya sabéis, cuando se produce el Big Bang, obviamente esa explosión hay algo que explota. Bueno, pues de ese universo anterior sobrevivió este personaje. Tiene una peculiaridad, y es que necesita alimentarse de un planeta entero para sobrevivir, lo cual ha hecho que en un principio se le imagine como un villano, porque en fin, quiere alimentarse de la Tierra y los héroes, principalmente, otra vez, los Cuatro Fantásticos, tienen que detenerle, pero en realidad no tiene ningún componente malévolo, no tiene ningún componente de maldad, porque en realidad lo que hace, lo hace para sobrevivir. De hecho, la motivación de Galactus, su principal objetivo es encontrar planetas deshabitados. Él no quiere matar a nadie, él sabe que está alimentándose, pero no quiere acabar con la vida de todo un planeta. Sin embargo, no siempre puede, no siempre encuentra un planeta deshabitado y tiene que verse obligado a comerse uno que esté habitado, porque si no se muere. Es una cuestión de supervivencia. Este Galactus lo que hace es coger a algunos seres de algunos planetas, seres que tengan ya bastante poder de base, y él les hace más poderosos todavía para que se conviertan en sus heraldos, que son unas personas que van recorriendo el universo buscando estos planetas deshabitados, planetas lo suficientemente grandes y con la suficiente energía como para que Galactus pueda comerlos para sobrevivir. En este sentido, este personaje no se llega a considerar una entidad cósmica porque no es tan poderoso, pero sí que se le considera una fuerza viva de la naturaleza, un agente del equilibrio, porque mientras que hay mucha vida en el universo, también tiene que haber muerte, y Galactus es el encargado de esta destrucción para que todo viva en ese delicado equilibrio. Por esto yo creo que Galactus podría ser el villano que se encargase de toda la siguiente fase. De hecho, si la historia va a ser Secret War, la gran historia del futuro, que es la que yo apuesto, Galactus es mi favorito para ser el villano, porque creo que podría readaptarse como un celestial, como el más poderoso de todos los celestiales, y hacer que varios universos se enfrenten entre ellos, dándonos una Secret War muy espectacular, y ya os digo, con una cota de poder bastante adaptada a lo que es el universo cinematográfico de Marvel. Galactus en ese sentido es muy poderoso, pero no es todopoderoso, que es lo que yo creo que las películas no nos mostrarían. Pero, ¿y si nos quisieran traer un villano más terrenal? ¿Y si nos quisieran traer otro tipo de villano? Thanos ha sido el villano espacial, el ser que está ahí arriba con el poder cósmico de las gemas del infinito, ese ser todopoderoso casi que estaba controlando todo por detrás. ¿Y si la siguiente amenaza proveniese de la Tierra? Y aquí es donde os vengo a hablar del mayor de todos los villanos de los cómics de Marvel, aquel que te puede aguantar una película, aquel que te puede aguantar una historia sobre él mismo y aquel que te puede aguantar una fase entera, el Dr. Victor Von Muerte. Las dos películas, las dos franquicias de los Cuatro Fantásticos que hemos tenido no han hecho justicia ni de cerca a lo que es este personaje. No se ha profundizado en su origen, que vais a ver que es extraordinario. Victor Von Muerte es hijo de una mujer bruja y de un médico que viven en una tribu de romanís en Latveria. ¿Cuál es el problema? Es que Latveria es una región muy pequeña que está dominado por un noble llamado el Barón, y este tiene sometida a esta tribu de romanís a la que pertenecen los padres de Victor Von Muerte. La cuestión es que, en primer lugar, su madre es asesinada por Mephisto y encerrada en el infierno, y sacarla de ahí, liberarla, se va a convertir en la obsesión de este personaje durante prácticamente toda su carrera en la editorial. Sin embargo, él vive con su padre, pero cuando es un niño, su padre es llamado a la casa del Barón para que intente curar un cáncer que ha contraído a su esposa. Este no puede, el cáncer resulta ser letal, la esposa muere y el Barón condena al padre de Victor Von Muerte
a muerte. La cuestión es que este huye, se lleva a su hijo para evitar que tenga el mismo destino, pero en la huida muere congelado y Víctor queda completamente solo. Él consigue sobrevivir y jura venganza, y cuando vuelve a Latveria combina los conocimientos mágicos de su madre con los conocimientos científicos de su padre para crear unos artefactos de tecnología absolutamente inimaginables con los que consigue derrocar al varón y proteger a la gente de Latveria. Veis que hasta este momento su motivación es completamente la de un héroe. Estos artefactos llaman la atención en Estados Unidos y le llaman para que continúe su carrera allí. Y allí es, en la Universidad de Empire State, donde conoce a su gran némesis, Reed Richards. Sin embargo, como os digo, la motivación de Víctor es encontrarse con su madre y crea una máquina que le permita hablar con los muertos. Sin embargo, el experimento sale mal, la máquina explota y eso destroza la cara de Víctor von Muerte. Lo que pasa es que años más tarde se descubre que en realidad la máquina estaba perfectamente y fue manipulada por alguien que le tenía mucha rabia y mucho asco a Víctor, Ben Grimm, el personaje que posteriormente se conocería como La Cosa. Y esto, sinceramente, es algo que el personaje lleva dentro, no se lo cuenta a nadie y es, digamos, el gran arrepentimiento de su vida, porque este evento es el que desencadena, el que hace que Víctor se convierta en el gran villano. Porque tras el accidente es expulsado de la universidad y él va recorriendo el mundo tratando de encontrarse a sí mismo, hasta que llega al Tíbet y está a punto de morir congelado igual que su padre. Sin embargo, es rescatado por unos monjes que le llevan a su monasterio y allí él aprende la cultura, aprende un poco las costumbres de estos monjes y al final les somete. Se crea una máscara a base de metal y se convierte en el archiconocido villano, el Doctor Muerte. Tanto si quieren hacer que solo sea villano de los Cuatro Fantásticos, que sea villano de cualquier otro personaje o que tenga una franquicia propia, este personaje da para todo. Y si queremos que sea un villano general, es que ya lo habéis visto, en la historia de Secret War, como os conté, él llegó a absorber todo el poder del Todopoderoso gracias a todo ese conocimiento que tiene y ese dominio de la magia y de la tecnología. Por tanto, estamos hablando de un villano que te puede hacer absolutamente todo. Pero, ¿y si Marvel quisiera ir por otro camino? ¿Y si quisiera ir por un camino completamente sorprendente que no sea nada de lo que nos estamos imaginando hasta ahora? Hay otro personaje que podría ir muy en relación con los acontecimientos de Avengers Endgame. Ahora os voy a presentar a mi sexta opción como posible villano para el futuro del UCM. El más improbable de todos, pero sin duda el más sorprendente. Khan el Conquistador. En el siglo 30, uno de los descendientes de Reed Richards encuentra la tecnología para viajar en el tiempo que años antes creó el Doctor Muerte, y esto hace que viaje, como es un fanático de la historia, al antiguo Egipto y gracias a su superioridad tecnológica, pues él posee armas del siglo 30, domina a toda la población y se convierte en faraón. De hecho, aquí hay un pequeño crossover, por así decirlo, con los X-Men, y él toma como su sucesor, va como su pupilo al egipcio Ebsaban-Nur, que posteriormente se convertirá en el gran mutante Apocalipsis. Los Cuatro Fantásticos, que también viajan por el tiempo, le encuentran, le derrotan y le llevan al siglo XX para que sea, digamos, juzgado. Y allí conoce al Doctor Muerte, queda completamente fascinado por este villano, quien considera que es su antepasado, y le imita. Se crea un traje a semejanza del Doctor Muerte, cambiando un poquito los colores, y decide intentar dominar el mundo como ha intentado tantas veces este villano. Es derrotado por los Vengadores y debe huir, y en su camino por intentar volver al siglo 30 se equivoca, hay un pequeño error en el viaje y llega 1000 años después, donde se encuentra con una tierra devastada, una tierra post-apocalíptica que está en guerra y donde todos los héroes han sido derrotados. Por esta razón no le cuesta mucho combinar la tecnología que él tenía con lo que ha aprendido del Doctor Muerte y domina esta tierra, y de este modo en el siglo 40 se convierte en Khan el Conquistador, un viajero en el tiempo que quiere dominar todas las épocas de la historia. Pese a que este personaje no tiene poderes como tal, es un genio científico al nivel de Reed Richards o el propio Doctor Muerte, y dado que tiene tecnología de todas las épocas es un rival que es realmente formidable. La cuestión es que para adaptarlo a las películas en realidad el argumento sería muy fácil, y es que Avengers Endgame nos ha presentado tecnología para viajar en el tiempo. Por tanto, podríamos tener dos versiones de este personaje. Una especie de policía del tiempo, por así decirlo, que esté vigilando la línea temporal y que haya detectado las incursiones de los Vengadores, todas las realidades que han creado con el tema de las gemas del infinito, y que vaya a por ellos por haber trastocado la
línea temporal, o una historia un poquito más compleja, más fiel al cómic, que sea una persona que siglos después encuentra la tecnología de Tony Stark para viajar en el tiempo y la utilice para recorrer todas las épocas y volverse un villano casi imparable. Y estas son, amigos y amigas, mis 6 candidatos para ser los próximos villanos del UCM para heredar el manto de Thanos. Ahora me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál es vuestro favorito, o si igual hay algún otro, un séptimo que a vosotros eso os ocurre, que a mí no, y que podría ser el próximo gran villano del UCM. Si os ha gustado el vídeo, por favor no os olvidéis de dejar un buen like, porque realmente ayuda mucho para los que estamos aquí detrás, y seguidme por las redes sociales, por favor, para estar lo más al día posible de todas las novedades del mundo friki. Ya sabéis que tengo Twitter, Instagram y página de Facebook donde voy compartiendo todas las novedades. Y si os gustan estos vídeos, por favor suscribíos y dadle a la campanita, que últimamente YouTube se está olvidando de notificarlo y esto no nos ayuda precisamente mucho. Nada más que decir, espero de verdad que os haya gustado muchísimo el vídeo, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Mierda. Que lo hayáis disfrutado. Esto va para toma falso. Por mi parte ya, nada más que decir, espero de todo corazón que hayáis disfrutado de este vídeo y todos los demás tanto como he disfrutado yo haciéndolos. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo, os quiero 3000, adiós.